¿Qué hay, pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a aprovechar que estoy haciendo aquí parte del cardio. Bueno, lo que es el cardio intenso ya lo he hecho, entonces ahora ya es vuelta a casa. Y bueno, pues voy a hacer un vídeo un poquito más cercano, de esos que por lo visto os están gustando. Y quería comentaros, en este caso, vuelta de Madrid, estuve con mi preparador, como os comenté. Y ahí tuve pues una reflexión mental, ¿no? Al final fui al cumpleaños de mi abuela, 84 añitos ya. Y bueno, esto va referente cuando algún cliente me ha preguntado qué hago cuando estoy haciendo dieta, ¿vale? En este caso, me voy de viaje y no sé qué tengo que hacer. Bueno, me voy de viaje, estoy a dieta, ¿qué hago? Yo siempre digo que hay tres opciones, ¿vale? Cuando uno se va de viaje. Primera opción, desconecto total, paso de todo. Pongo un ejemplo, me voy a un resort en Punta Cana, que igual te vas una vez en tu vida. Oye, no te vas a llevar un tupper, no vas a hacer dieta, desconecta, disfruta, probablemente lo hagas una vez en tu vida, si lo llegas a hacer, ya está, ¿vale? Otra cosa muy distinta sería trabajo como dueño de un hotel o trabajo en un hotel, y cada X semanas tengo que ir a uno de estos. Ahí es otro enfoque, ¿vale? Primera opción, como os comento, voy a hacer lo que me dé la gana, desconecto total, ¿no? Me voy a ir de ruta por Europa de Interrail con mi mochila, pues vas a comer lo que pilles, ¿vale? Es un viaje muy puntual de desconecto por completo. Luego está el viaje de voy a hacer la dieta sin hacer la dieta. ¿A qué me refiero? Voy a comer bien. ¿Qué hago? Normalmente comemos 4 o 5 veces al día, ¿no? Pues muy fácil. Cuando tú te sueles ir de viaje, salvo que te vayas y cojas un apartamento, un Airbnb y tú cojas y digas, vale, me voy a cocinar, normalmente desayunas, comes y cenas fuera de casa, ¿no? Pues las meriendas no cuesta nada llevarte algo de proteína, por ejemplo. Al final, lo que es el carbohidrato se consigue muy fácil. Y la grasa también. De hecho, ya por comer fuera de casa, las grasas las vas a tener cubiertas, ¿vale? Entonces, te llevas, por ejemplo, que tomas 30 gramos de proteína por toma, 2 meriendas, 60 gramos al día, me voy 5 días, te llevas 300 gramos de proteína en polvo, en una bolsita que no te ocupa nada, y un shaker, ya está. En cualquier lado vas a conseguir agua y vas a poder echar esos 30 gramitos y ya tienes las meriendas cubiertas. Por ejemplo, tengo una clienta que viaja muchísimo por trabajo. Si tú viajas una vez puntual, cómete lo que te apetezca y ya está. Pero si tú sueles viajar de forma frecuente, olvídate, en ese caso sí que tienes que, aunque tú comas con alguien y se pida unas croquetas, un pan con alioli, un postrecito, si tu normalidad es viajar, porque ya no es algo que sea algo extraordinario, es algo que haces todas las semanas o cada 2 semanas y te vas varios días, o aprendes a comer o estás jodido, porque no vas a avanzar. Al final todo lo que haces durante la semana te lo cargas en esos viajes. ¿Por qué? Porque dices, es que no sé qué hacer, no sé qué llevarme, no sé cómo. Más que el decir que muchas veces, no, es que no puedo, no, a ver, no quieres hacerlo, porque hay formas de hacerlo. Os pongo mi ejemplo, ¿vale? Me voy a casa de mi abuela, es su cumpleaños. Nos juntamos 15 personas, ¿vale? Para comer croquetas, empanada, tortilla de patata, boquerones en vinagre, jamón, queso, o sea, de todo. O sea, parecía eso, vamos, la última cena, ¿no? Brutal. O sea, me hubiese comido todo, pero hay que diferenciar. En mi caso, tengo una competición en 12 semanas, no voy a liarla, simplemente ¿qué hago? Yo mi comidita, me caliento mi tupper, lo pongo en un plato y como con toda mi familia y no hay ningún tipo de problema, porque al final no dejo de hacer algo, ¿vale? No digo, no, como no puedo comer me quedo en casa. No, joder, es tu familia, estate con ellos, disfruta, ¿vale? Al final, el problema es cuando por hacer dieta pierdes momentos que no hay que perder. Es el cumpleaños de tu abuela. O sea, evidentemente vas a estar
Muy tonto tendrías que ser para perdértelo por no poder comer. Escucha, llévate tu comida y ya está, no pasa nada. También os digo otra cosa, estoy en febrero. Ese mismo viaje, en diciembre, cuando fui a verla, yo comí normal y corriente, estaba en pleno volumen, 6.500 calorías en la dieta. Oye, tengo comida libre, como lo que haya y punto. Entonces, puedes seguir disfrutando, simplemente tienes que adaptarte a la situación. Precompetición, aunque no vayas a competir, vas a hacer una definición porque te has puesto una fecha concreta, porque tienes un objetivo. Disfruta de la familia, no pierdas ese momento, porque al final todos son recuerdos que suman. Pero joder, nadie te opone una pistola en la cabeza para que te lo comas. O sea, no es que... No. A ver, tú decides lo que comes, ¿vale? ¿Que no es lo más fácil del mundo? No, no es lo más fácil del mundo. Por eso, también te digo que hay que saber medir. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una cosa es que sea el cumpleaños de tu abuela, que sea una boda. ¿A la boda vas o no vas? No va a haber otra boda, ¿no? Pues tú ahí decides si te compensa o no te compensa ir. Pero, por ejemplo, si es quedar con los colegas después del gimnasio, que se ponen hasta el culo de cervezas o con un bocato tal, pues tú ya ves, si no eres capaz de controlarte, pues igual no es lo más recomendable para ti el ir a eso, ¿vale? Entonces, ahí ya sopesas. Lo mismo que me voy a un sushi, pues igual, si no eres capaz de estar en un buffet de sushi y tú pedirte una Coca-Cola, pues para pasarlo mal, no vayas, ¿vale? Pero no es no puedo hacer dieta, es no quiero hacer dieta o no me apetece hacer dieta, ¿vale? O sea, es que en diciembre, como os comento, yo estuve ahí y yo dije, pues no, o sea, me llevo mis comidas, pero voy a hacer comida libre y sin ningún tipo de problema, lo disfruto y punto. Pero igual que esta vez en febrero cogí y he dicho, no, a ver, 12 semanas para competir, disfruto de mi familia, pero déjate de rollos, ¿vale? Hablamos de los viajes. La primera opción que os he dicho es me voy de viaje, quiero desconectar de todo, no me llevo nada. Perfecto, opción 1. Opción 2, la que yo recomiendo es como de forma inteligente. O sea, no me llevo todos los tuppers, ni mucho menos, pero con cabeza. En cualquier sitio se puede pedir una carne, se puede pedir un pescado, puedes pedir una ensalada, ¿vale? Entonces, eso no es algo que nos tenga que limitar, es simplemente, pues, evítate las frituras de los entrantes, no te pidas 2 brownies para compartir, porque luego vienen los remordimientos, o elige comidas. ¿A qué me refiero? Me voy a Roma, ¿no? Quiero comerme una pizza, quiero comerme una pasta. Muy bien, ¿qué te vas? 3-4 días. Que no todas las comidas sean mierda. Te preparas algo para desayunar, si tienes cocina, si no, compras algo por ahí. Y casi en cualquier sitio, salvo que te vayas al mejor centro de la India, tienes, sobre todo en Europa, bueno, y en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos, tienes tiendas para comprar algo de tortas de arroz, que ya vienen preparadas, no tienes ni que cocinarlas, algún embutido, lomo embuchado, pechuga de pavo, ya está, con eso te hace el apaño. Coges un par de paquetes de tortas de arroz, ¿vale? Coges algo de pechuga de pavo, pechuga de pollo, jamón serrano, algún embutido, ya tienes merienda cubierta. Te llevas otra que sea la proteína en polvo con, como os comento, algún fruto seco y ya está. Y el resto, de hecho yo si me tengo que ir, me llevo a la mochilita y el resto a la aventura. ¿Qué vamos a cenar aquí? Pues cenamos aquí. Pero yo ya tengo mi merienda cubierta. Muchas veces el problema es, me voy de viaje, no me llevo comida. O sea, si tú, por ejemplo, de normal comes 5 veces, ¿qué te hace pensar que de viaje vas a comer 2? O que vas a estar bien comiendo 2. Pues evidentemente no. ¿Qué va a pasar? Que vas a arrasar. O sea, en el momento en el que te vayas al viaje, desayunas un poco en el hotel o donde sea, y estás hasta las 3, 4 sin comer nada, vas a comer fatal y vas a arrasar. Entonces, sin enrollarme, me voy de viaje, elige qué tipo de viaje quieres. ¿Te quieres ir a desconectar? Desconecta, ¿vale? No te lleves nada, ya está, ¿vale? Porque tú has decidido hacer ese viaje. Segunda opción, lo que os digo, voy a comer con cabeza. Me llevo los truquitos, algo de proteína en polvo, algún fruto seco, tortas de arroz y el resto de comidas de forma selectiva, las voy a hacer fuera de casa y ya está. Busco un equilibrio. A mí es la opción que más me gusta. Opción 3, mi caso este año, o mi último viaje, voy a competir o no me voy a saltar una coma, me llevo las comidas preparadas.
¿vale? Es una opción que no suelo recomendar para la mayoría, salvo que tengas un objetivo muy concreto, una fecha muy cercana y demás. Se puede hacer, ¿vale? Entonces, ya sabéis, 3 modalidades de viaje, haced la que os dé la gana, pero no volváis a decir nunca, es que me voy de viaje y no puedo. No puedo, no quiero. Elige la opción que más te convenga y ya sabes cómo hacerla, ¿vale? Un saludo, tiburones, y nos vemos en el próximo vídeo.